Alimenta tu cerebro, de David Perlmutter. Parte 1, capítulo 4. La flora intestinal puede engordarte y degenerar tu cerebro. Sorprendentes vínculos entre las bacterias intestinales y el apetito, la obesidad y el cerebro. Como yo, sabes bien lo terrible que es la epidemia de obesidad, pues con demasiada frecuencia nos encontramos con encabezados al respecto en revistas y periódicos. Las cifras son tan abrumadoras que dan ganas de ignorarlas. A nivel mundial, la cantidad de gente con sobrepeso u obesa pasó de 857 millones en 1982 a 2.100 millones en 2013, un crecimiento de más del 145%. Otra manera de entender la inmensidad del problema es pensar que en 1990, menos del 15% de la población estadounidense de casi todos los estados era obesa. Para 2010, 36 estados tenían índices de obesidad de 25% o mayores, y 12 de esos estados tenían índices de 30% o mayores. A nivel nacional, aproximadamente 2 de cada 3 adultos tienen sobrepeso o son obesos. Los estándares actuales consideran que una persona con índice de masa corporal IMC, una medida de peso relativa a la altura del individuo, de entre 25 y 29.9, tiene sobrepeso, mientras que quien tiene un índice de masa corporal de 30 o más se considera obeso. La obesidad afecta ligeramente más a mujeres que a hombres, y en la actualidad, 26% de los niños estadounidenses se clasifican como obesos. Es una enfermedad que cada año le cuesta al país 147,000 millones de dólares. A nivel mundial, 3.4 millones de personas mueren al año por causas relacionadas con el sobrepeso o la obesidad, y las consecuencias de salud van más allá de la carga psicológica de lidiar con el padecimiento. Además de cobrarle una factura emocional al individuo, quien es víctima de prejuicios y discriminación por su obesidad y enfrenta a diario el estigma de ser obeso, el sobrepeso y la obesidad también se asocian con cardiopatías, cáncer, diabetes, osteoartritis, enfermedad renal crónica y enfermedades neurodegenerativas, incluyendo Alzheimer. Desafortunadamente, los efectos de la obesidad en el cerebro no suelen ser parte de la discusión, aunque deberían serlo. En la actualidad, contamos con evidencia inconfundible e irrefutable de que el sobrepeso o la obesidad aumentan significativamente las posibilidades de sufrir deterioro cognitivo, pérdida de tejido cerebral y una gran variedad de trastornos neurológicos, desde depresión hasta demencia. La obesidad puede incluso reconfigurar al bebé en el útero. Un estudio publicado en la revista Cell a principios de 2014 demostró que la obesidad durante el embarazo puede causar que el feto desarrolle circuitos neuronales anormales relacionados con el control del apetito, lo que a su vez aumenta las probabilidades de que el niño tenga sobrepeso o desarrolle diabetes en su vida. Para colmo de males, investigadores de la Universidad de Oregon publicaron un artículo a finales de 2014 en donde demuestran que la obesidad durante el embarazo daña las células madre del feto, las cuales son responsables de la creación de la sangre y el mantenimiento de las funciones del sistema inmune. Durante décadas, los científicos han intentado hallar una solución para terminar con la obesidad. Las farmacéuticas gastan miles de millones de dólares con la esperanza de encontrar una pastilla milagrosa que permita bajar de peso con rapidez y de forma segura, sin efectos secundarios. Y millones de personas han vaciado sus bolsillos para comprar curas prometedoras, desde libros y revistas
hasta complementos y productos televisivos que les desinflen las llantitas. Nada ha revolucionado esta industria aún, pero yo creo que hay algo que podría hacerlo, y quizá ya te imaginas qué es: restablecer el microbioma. Los hallazgos científicos recientes apuntan hacia el poder del microbioma para controlar el apetito, la salud metabólica y el peso. Tener éxito en la aventura de alcanzar el peso óptimo depende de si albergas o no microbios grasosos. Tribus grasas versus tribus flacas. Antes de entrar en detalles sobre la obesidad en el contexto del microbioma, reflexionemos de nuevo sobre la diferencia entre el niño occidental promedio y un niño del África subsahariana rural. Ten en mente que la obesidad y el sobrepeso son algo prácticamente desconocido en esta población africana, comparada con las poblaciones occidentales. Reconozco que parte de esta discrepancia se debe al acceso a los alimentos en general, pero parte de la conversación que estamos teniendo gira en torno a la composición de la flora intestinal en cada población. En un estudio muy citado, publicado por la Universidad de Harvard en 2010, los investigadores estudiaron el efecto de la alimentación en el microbioma al evaluar las bacterias intestinales de niños de zonas rurales de África. Estos niños llevan una alimentación alta en fibra, similar a la de los primeros grupos humanos sedentarios, en la época del nacimiento de la agricultura. A través de estudios genéticos, los científicos identificaron los tipos de bacterias presentes en la materia fecal de estos niños. Además, observaron el total de ácidos grasos volátiles, los cuales son producidos por las bacterias intestinales cuando digieren fibra de origen vegetal, polisacáridos. Como ya hemos discutido, los dos principales grupos de bacterias son las firmicutes y las bacteroidetes, y entre ambos representan más del 90% de la población bacteriana en el intestino. La proporción que guardan estos grupos determina el nivel de la inflamación y se relaciona de manera directa con padecimientos como obesidad, diabetes, enfermedad coronaria e inflamación en general. Aunque no hay proporción perfecta que equivalga a salud óptima, sabemos que una mayor proporción de firmicutes, es decir, más firmicutes que bacteroidetes en el intestino, se asocia con mayor inflamación y obesidad. ¿Por qué? Como ya señalé con anterioridad, las firmicutes son excepcionalmente hábiles para extraer calorías de los alimentos, por lo que aumentan la absorción calórica del cuerpo. Si puedes absorber más calorías de los alimentos que van pasando por tu tracto gastrointestinal, tienes más probabilidades de subir de peso. Las bacteroidetes, por el contrario, se especializan en digerir almidones de origen vegetal y fibras en moléculas de ácidos grasos más cortas, las cuales el cuerpo aprovecha como energía. La proporción de firmicutes a bacteroidetes es lo que hoy en día se considera un biomarcador de obesidad. El estudio de la Universidad de Harvard, ya mencionado, descubrió que en los intestinos de la población occidental dominan las firmicutes, mientras que la población africana alberga mayores cantidades de bacteroidetes. Miremos esta información de cerca. Que las firmicutes lleven las de ganar tiene sus consecuencias, pues múltiples estudios han demostrado que este tipo de bacterias ayuda a regular los genes metabólicos. Esto significa que las bacterias de esta familia, las cuales son muy abundantes en humanos con sobrepeso, en realidad controlan los genes que tienen un impacto negativo en el metabolismo. Básicamente, secuestran nuestro ADN y arman un escenario en el que el cuerpo cree que necesita retener calorías. Porcentaje de bacterias en muestras de materia fecal. Población africana versus población europea.
Bacteroidetes, población africana casi el 70%, y en la población europea menos del 30%. Firmicutes, en la población africana menos del 30%, en la población europea casi el 70%. Como afirman los autores de un estudio publicado en 2011, los microorganismos no solo aumentan la cosecha energética en el intestino, sino que también afectan la regulación del almacenamiento de dicha energía y el funcionamiento del sistema inmune. Esto último es importante porque desequilibra la composición de la comunidad bacteriana intestinal y puede derivar en enfermedades inflamatorias, inflamación que se vincula con la obesidad. Además, a inicios de 2015, el American Journal of Clinical Nutrition publicó un estudio que ofrecía mayores evidencias de que los niveles elevados de firmicutes cambian la expresión de nuestros genes y que señalaba que esto sienta las bases para padecer obesidad, diabetes, cardiopatías e inflamación. Sin embargo, como se demuestra en este estudio, es posible cambiar la situación. Algo tan sencillo como consumir más fibra dietética puede modificar la proporción bacteriana. Cuando los científicos examinaron los ácidos grasos volátiles hallados en las muestras de cada grupo, europeos y africanos, encontraron otra diferencia notable. Ácidos grasos volátiles, AGV, en muestra de materia fecal. En la población africana, los ácidos grasos volátiles alcanzan casi el 90%, mientras que en la población europea no llegan al 30%. Del tipo acéticos, en la población africana, más o menos el 50%, y en la europea 20%. Del tipo propiónicos, poquito menos del 30% en la población africana y casi el 60% en la población europea. Y los butíricos, 10% en la población africana, 2% en la población europea. En el capítulo 5 analizaremos el significado de estas distintas proporciones. Por ahora bastará decir que lo deseable es que haya más ácidos butíricos y acéticos que propiónicos. Las concentraciones altas de ácidos propiónicos indican que el intestino está gobernado por bacterias poco amigables. De ahí que el perfil africano refleje un microbioma mucho más saludable que el europeo. Y estas diferencias tienen todo que ver con la alimentación. La dieta africana es alta en fibra y baja en azúcares, mientras que la europea es justo al revés. ¿Podría esto ayudar a explicar por qué la obesidad y hasta enfermedades como el asma no es habitual en las zonas rurales africanas? Cuando doy conferencias sobre el tema de obesidad y flora intestinal, disfruto compartir un estudio innovador publicado en Science en 2013 sobre gemelos, el cual fue uno de los primeros de su clase en revelar la conexión entre tipos de microbios intestinales y el desarrollo de la obesidad. Cuando científicos de la Universidad de Washington trasladaron bacterias intestinales de un gemelo obeso al tracto gastrointestinal de ratones delgados, estos últimos engordaban. Pero cuando se trasplantaban bacterias del gemelo delgado a los ratones delgados, estos se mantenían igual, siempre y cuando llevaran una alimentación sana. Investigaciones previas habían ya notado una diferencia significativa en la disposición bacteriana de los humanos obesos en comparación con la flora intestinal de personas en su peso ideal. En un estudio de 2006, publicado en Nature, el mismo grupo de investigadores de la Universidad de Washington documentó que los individuos obesos tenían en promedio 20% más firmicutes que los individuos de peso normal y casi 90% menos bacteroidetes.
Otros estudios han demostrado además que los individuos diabéticos y obesos tienden a carecer de diversidad bacteriana. Asimismo, investigaciones realizadas en la Clínica Cleveland han revelado que algunas bacterias metabolizan componentes de la carne y los huevos para producir un compuesto que promueve la obstrucción de las arterias. Por lo tanto, si tienes muchas de esas bacterias, tienes mayor riesgo de padecer cardiopatías. Esto explicaría por qué algunas personas que se atascan de alimentos taparterias jamás desarrollan problemas cardíacos, mientras que otras, con la microbiota desbalanceada, sí los padecen. Esto no significa que debas evitar la carne y los huevos. Por el contrario, estos alimentos son fuentes importantes de nutrientes y parte del programa de Alimenta tu Cerebro. La clave aquí es que los desequilibrios de la flora intestinal originan problemas de salud. Por lo tanto, si vas a culpar a alguien de tus problemas cardíacos, que sea en parte a los bichos malos que viven en tu barriga. Antes de explorar los fundamentos científicos detrás de la relación entre tus colonias intestinales y tu talla de cintura, revisemos ciertas nociones básicas que aclaran la conexión entre salud cerebral y obesidad, los efectos de niveles altos de azúcar en la sangre, la resistencia a la insulina y la diabetes. La obesidad es una enfermedad inflamatoria, como los trastornos neurológicos. Aunque es difícil imaginar que la obesidad sea una enfermedad inflamatoria, como también lo es concebir que la demencia y la depresión lo sean, la inflamación está en el origen de todas ellas. Para empezar, la obesidad se asocia con una mayor producción de sustancias inflamatorias o citocinas. Estas moléculas provienen en su mayoría del tejido adiposo mismo, el cual actúa como un órgano que produce hormonas y sustancias inflamatorias. Las células adiposas hacen más que simplemente almacenar unas cuantas calorías extra e influyen más en la fisiología humana de lo que solíamos creer. Si tienes más grasa de la que necesitas, en particular alrededor de los órganos viscerales como el hígado, el corazón, los riñones, el páncreas y los intestinos, tu metabolismo sufrirá. Este tipo de grasa visceral, la cual suele acentuarse en individuos obesos, es sumamente peligrosa. No solo tiene la capacidad única de provocar reacciones inflamatorias, sino que activa moléculas señalizadoras que pueden interferir con las dinámicas hormonales normales del cuerpo. Asimismo, la grasa visceral hace más que inducir inflamación por medio de una cadena de eventos biológicos. Esa misma grasa visceral también se inflama. Este tipo de grasa hospeda hordas de glóbulos blancos inflamatorios. Además, cuando la grasa visceral produce moléculas hormonales e inflamatorias, estas van directo al hígado, el cual responde con otra ronda de municiones, en particular reacciones inflamatorias y sustancias que alteran las hormonas. En pocas palabras, la grasa visceral es más que un enemigo mal encarado. Es un enemigo armado y peligroso. La cantidad de padecimientos que hoy en día se relacionan con la grasa visceral es tremenda, desde las más obvias como la obesidad y el síndrome metabólico, hasta las no tan evidentes, cáncer, trastornos autoinmunes y enfermedades neurológicas. Esto explica por qué la medida de tu cintura es un referente de tu salud, pues la redondez de tu barriga predice futuros problemas de salud y hasta la muerte. Esto quiere decir que entre mayor sea la circunferencia de la cintura, mayor será el riesgo de enfermar y morir, pero también mayor el riesgo de que haya cambios estructurales adversos a nivel cerebral.
En otro artículo bastante citado de 2005, un equipo de científicos de la Universidad de California en Berkeley y en Davis y de la Universidad de Michigan examinaron las proporciones de cintura a cadera en más de 100 individuos y las compararon con los cambios estructurales que sufrió su cerebro conforme fueron envejeciendo. El estudio intentaba determinar si había un vínculo entre la estructura del cerebro y el tamaño del abdomen de las personas, y los resultados generaron gran conmoción en la comunidad médica. Entre más grande es el abdomen de una persona, más pequeño es su hipocampo, el centro de memoria del cerebro. La función del hipocampo depende de su tamaño, así que si el hipocampo se encoge, también se encoge tu memoria. Lo más sorprendente es que los investigadores descubrieron que entre mayor sea la proporción de la cintura a la cadera, habrá mayor riesgo de pequeños derrames, los cuales se asocian con el deterioro de la función cognitiva. En palabras de los autores, los resultados son consistentes con un creciente corpus de evidencia que vincula la obesidad, la enfermedad vascular y la inflamación con el deterioro cognitivo y la demencia. Otros estudios, incluyendo uno de 2010 realizado en la Universidad de Boston, han confirmado el hallazgo. El peso excesivo del cuerpo es indirectamente proporcional al volumen del cerebro. Ahora bien, habrá quienes argumenten que el tamaño no importa, pero cuando se trata del hipocampo, el tamaño es fundamental. Ten en cuenta que las citocinas generadas por las células adiposas son las mismas que figuran en altas cantidades en todos los trastornos inflamatorios, desde la artritis y las cardiopatías hasta los trastornos autoinmunes y la demencia. Y como ya sabes, podemos hacer pruebas de inflamación gracias a marcadores como la proteína C reactiva. Como se ha expresado en el New England Journal of Medicine, tener concentraciones altas de proteína C reactiva se correlaciona con el triple riesgo de desarrollar demencia y Alzheimer. También se vincula con el deterioro cognitivo y con los problemas para pensar. Creo que los puntos son fáciles de conectar. Si el nivel de inflamación predice la incidencia de trastornos neurológicos y el exceso de grasa corporal aumenta la inflamación, la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades neurológicas. Y dicha inflamación es responsable de muchos de los trastornos que le achacamos a la obesidad, no solo neurológicos. Es tan fundamental en la diabetes como lo es en la hipertensión, por ejemplo. Estos padecimientos pueden tener síntomas distintivos y entrar en categorías distintas. La diabetes es un problema metabólico, mientras que la hipertensión es cardiovascular, pero comparten la misma cualidad subyacente, la inflamación. Azúcar en la sangre y su relación con el cerebro. Puesto que la obesidad es el resultado de una disfunción metabólica, es imposible tocar el tema sin hablar del control de los niveles de azúcar en la sangre. Comenzaré esta discusión dándole un breve vistazo a la insulina, la cual ya sabes que es una de las hormonas más importantes que produce el cuerpo. Esta desempeña un papel protagónico en el metabolismo, ya que nos ayuda a trasladar la energía de los alimentos a las células para su uso. Este proceso es único y muy complejo. Nuestras células solo pueden aceptar la glucosa con ayuda de la insulina, la cual actúa como vehículo y se produce en el páncreas. La insulina, entonces, lleva la glucosa del torrente sanguíneo a las células, en donde se usa como combustible. Cuando una célula está sana, posee gran cantidad de receptores de insulina, por lo que no tiene problemas para responder a su presencia. No obstante, si la célula se ve expuesta sin piedad
a niveles demasiado altos de insulina debido a una presencia casi permanente de glucosa, causada por el consumo excesivo de carbohidratos y azúcares refinadas, la célula hace algo extraordinario para adaptarse. Reduce la cantidad de receptores de insulina en su superficie. Es como si la célula cerrara algunas puertas para ignorar el llamado de la insulina. En última instancia, esto provoca que la célula se desensibilice o se vuelva resistente a la insulina. Cuando una célula se vuelve resistente a la insulina, es incapaz de absorber glucosa de la sangre, dejando a ésta en el torrente sanguíneo. Como sucede con la mayoría de los procesos biológicos, un sistema de respaldo libre de fallas está listo para activarse. El cuerpo quiere solucionar este problema, pues sabe que la glucosa no puede estar deambulando en la sangre. Entonces, ordena al páncreas incrementar la producción de insulina para limpiar tanta insulina como sea posible, y de esta manera empujar la glucosa hacia las células. Así, niveles más altos de insulina son necesarios, porque las células ya no responden correctamente a la insulina. Esto, como es de esperarse, pone en marcha un círculo vicioso que suele culminar en el desarrollo de diabetes tipo 2. Por definición, un diabético es alguien que tiene concentraciones altas de azúcar en la sangre porque su cuerpo es incapaz de trasladar dicha glucosa hacia las células, y si permanece ahí, se convierte en un arma que inflige mucho daño. La diabetes es una de las principales causas de muerte prematura, enfermedad coronaria, apoplejías, enfermedades renales, ceguera y trastornos neurológicos. Podríamos incluso llegar a decir que es uno de los principales causantes de Alzheimer si no se trata durante años. Aunque la mayoría de la gente que padece diabetes tipo 2 tiene sobrepeso, muchas personas normales o hasta delgadas caminan por las calles sin saber que tienen desequilibrios crónicos en sus niveles de azúcar en la sangre. El camino a la diabetes y la carretera a la enfermedad neurológica comienza con estos desequilibrios, independientemente del peso corporal. Y a lo largo de esta cadena de eventos, el cuerpo puede soportar el disturbio inflamatorio. La insulina también desempeña un papel importante en las reacciones corporales cuando los niveles de azúcar no se pueden mantener bajo control. Considerada una hormona anabólica, la insulina fomenta el crecimiento celular, la formación y retención de grasa y el aumento de la inflamación. Tener niveles altos de insulina acelera o frena a otras hormonas, con lo que el sistema hormonal del cuerpo se desbalancea, y este desequilibrio tiene repercusiones que empujan al cuerpo hacia la orilla del barranco biológico, por decirlo de alguna manera. Los picos de azúcar en la sangre tienen efectos negativos directamente en el cerebro, los cuales provocan más el aumento de la concentración de glucosa en la sangre, deriva en el agotamiento de neurotransmisores importantes, incluyendo serotonina, epinefrina, norepinefrina, GABA y dopamina. También se gastan los materiales necesarios para producir estos neurotransmisores, como vitaminas B. Asimismo, los niveles de magnesio se reducen, con lo que afectan tanto al sistema nervioso como al hígado. Pero lo más importante es que los niveles altos de azúcar en la sangre desencadenan una reacción llamada glicación, la cual detallé en el capítulo 2. Como recordatorio, la glicación es el proceso biológico en el cual las moléculas de azúcar se adhieren a proteínas y a ciertas grasas para formar nuevas estructuras letales llamadas productos finales de glicación avanzada, AGE, los cuales contribuyen más que cualquier otro factor a la degeneración del cerebro y su funcionamiento. Este proceso puede incluso derivar en el encogimiento del tejido cerebral fundamental. De hecho, los científicos ahora saben
que la resistencia a la insulina puede precipitar la formación de las infames placas que se encuentran en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. No olvides que las personas con diabetes tienen el doble de posibilidades de desarrollar Alzheimer y que la gente obesa tiene mucho mayor riesgo de padecer deterioro de la función cerebral. Para dejar algo en claro, la diabetes no provoca Alzheimer directamente. Sin embargo, ambas enfermedades comparten el mismo origen. La diabetes y el Alzheimer son resultado de una arremetida alimenticia contra el cuerpo que lo obliga a adaptarse y desarrollar procesos biológicos que a la larga derivan en disfunción y posteriormente en enfermedad. La diabetes y hasta problemas ligeros de glucosa en la sangre por debajo del umbral de la diabetes se asocian de manera directa con el aumento en el riesgo de encogimiento cerebral y Alzheimer. El incremento en paralelo en las cifras de personas con diabetes tipo 2, obesidad y Alzheimer en la última década sin duda está conectado. Pero, ¿qué ha provocado tantos casos de diabetes? Los datos muestran que el vínculo entre un alto consumo de carbohidratos y la diabetes es casi indiscutible. En 1994, cuando la Asociación Estadounidense de Diabetes recomendó que los norteamericanos consumieran entre 60 y 70% de calorías provenientes de carbohidratos, la epidemia de diabetes y obesidad se disparó. Entre 1997 y 2007, la cantidad de casos de diabetes en Estados Unidos se duplicó. De 1980 a 2011, las cifras prácticamente se triplicaron. Para 2014, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estimaron que más de 29 millones de estadounidenses, una de cada 11 personas, tienen diabetes, y casi 28% de esas personas no lo saben, es decir, no han sido diagnosticadas. Creo que es posible afirmar que la cantidad de prediabéticos, quienes empiezan a tener desequilibrios de glucosa en la sangre pero no lo saben, también se ha disparado. Es culpa de los bichos, no de los bombones. No quiero que haya confusión. La regulación del azúcar en la sangre es la prioridad número 1 cuando se trata de preservar la función cerebral y prevenir el desarrollo del Alzheimer. Y los niveles de glucosa en la sangre no solo reflejan el consumo de azúcar y carbohidratos alimenticios, sino también el equilibrio de las bacterias intestinales. Las nuevas investigaciones realizadas en los últimos años nos indican que ciertos tipos de bacterias intestinales en realidad ayudan al cuerpo a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Un poco más adelante ahondaré en los detalles de estos estudios. Se están realizando investigaciones sobre cómo ciertos probióticos podrían revertir la diabetes tipo 2 y los problemas neurológicos asociados. En el simposio sobre el microbioma realizado en Harvard en 2014, me dejó anonadado el trabajo del Dr. M. Nieuwdorp de la Universidad de Ámsterdam, quien ha realizado investigaciones increíbles relacionadas con la obesidad y la diabetes tipo 2. Él ha logrado mejorar con éxito los niveles descontrolados de azúcar en la sangre de más de 250 pacientes con diabetes tipo 2 a través del trasplante fecal, procedimiento que también ha utilizado para mejorar la sensibilidad a la insulina. Para la medicina alópata, ambos logros son casi inauditos. No hay medicamentos disponibles para revertir la diabetes ni para mejorar significativamente la sensibilidad a la insulina. Con su presentación, el Dr. Nieuwdorp tenía al público en la palma de su mano, prácticamente en silencio. En sus experimentos, trasplantó materia fecal de un individuo sano y delgado a un paciente con diabetes. Lo que hizo para controlar el experimento fue muy inteligente.
simplemente retrasplantó el microbioma de los participantes en sus propios cólones, de modo que éstos no sabían si los habían tratado o no. Para quienes a diario vemos los efectos devastadores de la diabetes en nuestros pacientes, los resultados obtenidos en proyectos como los del Dr. Newdorf son un rayo de esperanza. Y como neurólogo que reconoce la relación estrecha entre niveles altos de azúcar en la sangre y degeneración cerebral, creo que este innovador trabajo de investigación abre las puertas a un nuevo mundo de posibilidades en términos de prevención y tratamiento de trastornos neurológicos. Parecería que a diario surge una nueva dieta o complemento que promete ayudarte a perder peso. Las personas con obesidad son señaladas como culpables de sus propios problemas de peso, pues pareciera que no pueden contenerse de comer los alimentos que engordan. Por lo regular, reconocemos que la dieta occidental moderna, la cual es alta en carbohidratos y azúcares refinadas, así como en grasas procesadas, es responsable de la epidemia de obesidad. Pero también creemos que la gente con sobrepeso es floja y no quema suficientes calorías en relación con las que consume. Sin embargo, ¿qué pasaría si tener sobrepeso u obesidad tuviera menos que ver con la voluntad o la carga genética y más con el perfil microbiano del intestino? ¿Y si en realidad le debemos nuestros problemas de obesidad a una congregación enferma y disfuncional de bichos intestinales? Millones de personas sentirían alivio de saber que su aumento de peso podría no ser su culpa. Las investigaciones recientes demuestran que nuestra flora intestinal no solo ayuda a la digestión, como ya te habrás dado cuenta, sino que también desempeña un papel crucial en el metabolismo, lo cual se relaciona directamente con si perdemos o ganamos peso. Dado que influyen en la manera en la que almacenamos grasa, equilibran los niveles de glucosa en la sangre, expresan genes que se relacionan con el metabolismo y responden a hormonas que nos hacen sentir hambrientos o satisfechos, las bacterias intestinales son las directoras de orquesta del cuerpo, en más de un sentido. Desde nuestro nacimiento, ayudan a sentar las bases para determinar si tendremos obesidad, diabetes y problemas neurológicos, o si seremos delgados y tendremos un cerebro sano y veloz y una vida larga y plena. Ahora es un hecho aceptado que la comunidad bacteriana de la gente delgada se parece a una selva llena de diversas especies, mientras que la de las personas obesas es mucho más limitada. Solíamos creer que el sobrepeso y la obesidad eran cuestiones matemáticas, exceso de calorías ingeridas menos las pocas calorías gastadas. Pero estas nuevas investigaciones revelan que el microbioma desempeña un papel crucial en las dinámicas energéticas del cuerpo, las cuales influyen en la ecuación de calorías ingeridas, calorías gastadas. Si albergas demasiadas bacterias que extraen eficientemente más calorías de tus alimentos, adivina qué, absorberás más calorías de las que necesitas, lo que promoverá la absorción de grasas. Para darte una mejor idea de cómo le hacen los científicos para documentar las diferencias microbianas entre personas delgadas y gordas, y para correlacionarlo con la obesidad, es útil mirar más de cerca las investigaciones de Jeffrey Gordon, de la Universidad de Washington en St. Louis. Él y sus colegas están entre los científicos que realizan experimentos innovadores con ratones humanizados. En su ya famoso estudio de 2013 sobre gemelos que mencioné con anterioridad, Gordon de nuevo demostró el poder de la dominación de tribus grasientas y tribus delgadas en el intestino y su vínculo con el riesgo de obesidad. Luego de que su equipo diseñara genéticamente ratones bebé con microbios de una mujer obesa o de su hermana delgada, les permitían a los roedores comer lo mismo en las mismas cantidades. Fue ahí cuando observaron que los ratones se diferenciaron en términos de peso.
Los animales que recibieron las bacterias de la mujer obesa no solo engordaron más que los ratones con bacterias de la mujer delgada, sino que sus microorganismos intestinales eran mucho menos diversos. Luego repitieron el experimento, pero esta vez el equipo de Gordon dejó que ambos grupos de ratones bebé compartieran la misma jaula después de haberlos modificado para que contuvieran microbios grasientos o delgados en los intestinos. Esto le permitió a los ratones que llevaban los microbios de la mujer obesa que adquirieran algunos de los microbios de sus contrapartes delgadas, principalmente a través del consumo de heces fecales de los ratones delgados, el cual es un comportamiento habitual entre ratones. ¿Cuál fue el resultado? Que ambos grupos de ratones se mantuvieron delgados. Gordon llevó el experimento un paso más lejos al transferir cepas bacterianas de los ratones delgados a aquellos destinados a volverse obesos, los cuales, en vez de engordar, desarrollaron un peso normal. En palabras de Gordon, en conjunto, estos experimentos aportan pruebas bastante convincentes de que existe una relación causa-efecto y que fue posible prevenir el desarrollo de la obesidad. ¿Cómo interpretan los resultados Gordon y su equipo? Él sugiere que las bacterias intestinales en los ratones obesos carecen de microbios que tienen papeles estelares en el mantenimiento de un metabolismo normal y un peso saludable. Sus estudios, junto con los de otros, están aportando información nueva sobre qué implican dichos papeles. Por ejemplo, un microbio faltante que se asocia con la regulación del apetito es Helicobacter pylori, el cual ayuda a controlar el hambre al afectar los niveles de grelina, la principal hormona que estimula el apetito. Helicobacter pylori tuvo una relación simbiótica con los humanos durante los últimos 58.000 años, pero nuestros tractos digestivos occidentales ya no la albergan en igual proporción debido a las condiciones de vida higiénica y el uso indiscriminado de antibióticos. El equipo de Gordon está entre los científicos pioneros que también están descifrando la conexión entre calidad de la dieta, calidad y diversidad de las bacterias intestinales y riesgo de obesidad. Al usar ratones como modelos, ha demostrado que si los ratones humanizados reciben una dieta occidental baja en fibra, frutas y verduras y alta en grasas, los ratones con microbios que favorecen la obesidad engordan, aun si comparten espacio con sus contrapartes delgadas. Dicho de otro modo, la dieta poco saludable impide que las bacterias adelgazantes intervengan y tengan un impacto positivo. Dichos resultados señalan hacia el poder de la alimentación para controlar la composición de la flora intestinal y, en última instancia, el control de peso. Sin duda, se requieren estudios adicionales, sobre todo en humanos, pero el trabajo de Gordon ha atraído mucha atención en los círculos médicos y ha inspirado la realización de más investigaciones. En 2013, otro equipo de investigadores provenientes del MIT y de la Universidad Aristóteles de Tesalónica en Grecia aportó mayores evidencias cuando examinaron por qué un yogur lleno de probióticos tenía un efecto adelgazante tan poderoso. Alimentaron ratones con una diversidad de dietas, aunque no se trataba de ratones comunes, sino de animales con una predisposición genética a la obesidad. Los ratones que comían comida rápida, alta en grasas y azúcares dañinas, y baja en fibra y vitaminas B y D, engordaban con rapidez. Sus microbiomas cambiaban después de unas cuantas semanas de llevar la dieta de comida rápida. Por el contrario, los ratones que recibían 3 porciones a la semana de yogurt con probióticos de una marca comercial se mantuvieron delgados. Pero había un giro inesperado. Los ratones que comían yogurt
también podían comer tanta comida rápida como quisieran. El encabezado de sus resultados era muy revelador. Llevar una dieta de comida rápida, occidentalizada, reestructura el microbioma intestinal y acelera la obesidad asociada con envejecimiento en ratones. No quiero que te quedes con la impresión de que tomar probióticos te da libertad de comer lo que se te dé la gana, pero es un hecho que este trabajo tiene implicaciones importantísimas. Uno de los peores enemigos de nuestro microbioma, el cual ya mencioné de pasada y sobre el cual ahondaré un poco más a detalle, es la fructosa procesada. El estadounidense promedio consume jarabe de maíz alto en fructosa en cantidades que van de las 132 a las 312 calorías diarias. Ya detallaré cómo el consumo de este producto ha ido aumentando de manera constante al mismo tiempo que la creciente epidemia de obesidad. Muchos científicos han sugerido que la fructosa procesada contribuye a la obesidad y que es uno de los principales factores que interfieren en el desarrollo del microbioma intestinal occidental, aquel que tiene muy poca diversidad microbiana y demasiados tipos de bacterias que alimentan a las células adiposas. ¿Por qué es tan dañina la fructosa? No solo porque alimenta las bacterias patógenas y de ese modo altera el equilibrio microbiano saludable, sino porque no estimula la producción de insulina como lo hace la glucosa. Por esta razón, se procesa inmediatamente en el hígado, lo cual significa que disminuye la producción de leptina, otra importante hormona vinculada con la supresión del apetito. Como no te sientes satisfecho, sigues comiendo. Este mismo resultado, la falta de saciedad, se observa tras el consumo de edulcorantes artificiales. Aunque solíamos creer que los sustitutos de azúcar como la sacarina, la sucralosa y el aspartame no tenían impacto en el metabolismo porque no elevaban los niveles de insulina, resulta que pueden causar estragos metabólicos y provocar los mismos trastornos metabólicos que el azúcar real. ¿Cómo es eso posible? Porque cambian el microbioma de tal manera que favorecen la disbiosis, los desequilibrios de glucosa en la sangre y una falta generalizada de salud metabólica. Y sí, la industria productora de alimentos y bebidas se está arrancando el cabello ante esta noticia, la cual se publicó en 2014 en la revista Nature. En el capítulo 6 exploraré los detalles de este estudio, el cual aporta evidencias de que las bacterias intestinales son responsables de ayudar a controlar el azúcar en la sangre, pero también el peso y el riesgo de desarrollar enfermedades. ¿Por qué funciona el bypass gástrico? Por tus bichos. Se han popularizado acercamientos agresivos a la pérdida de peso, como la cirugía de bypass gástrico, la cual reorganiza físicamente el sistema digestivo. Estas cirugías suelen implicar la reducción del estómago y el desvío del intestino delgado. Aunque solíamos creer que se desencadenaba una pérdida de peso veloz, principalmente porque obligaba a la persona a comer menos, un estudio monumental publicado en 2014 en Nature planteó la idea de que el microbioma determina el éxito de la cirugía gástrica. En la actualidad, contamos con evidencias sorprendentes de que buena parte de la pérdida de peso se debe a los cambios en la microbiota intestinal. Estos cambios ocurren después de la cirugía, como respuesta no solo a los cambios anatómicos, sino a las modificaciones alimenticias que suelen ocurrir cuando la persona consume alimentos más saludables que favorecen el crecimiento de distintas bacterias. No tengo duda alguna de que cuando observemos los detalles de por qué los pacientes diabéticos con bypass gástrico suelen experimentar la inversión absoluta de su diabetes poco después de la cirugía, nos encontraremos de nuevo frente al microbioma. Como ya hemos discutido,
La proporción de tipos de bacterias intestinales es importante. Muchos estudios demuestran que cuando la cantidad de Firmicutes disminuye, también se reduce el riesgo de problemas metabólicos como diabetes. Por otro lado, cuando la cantidad de Bacteroidetes es baja, hay una mayor permeabilidad intestinal, la cual a su vez aumenta todos los riesgos, algunos de los cuales son el caos inmunológico, la inflamación y más adelante los trastornos neurológicos, desde depresión hasta Alzheimer. También debo agregar que el ejercicio promueve el balance adecuado de microorganismos intestinales. Desde hace mucho tiempo sabemos que el ejercicio tiene beneficios en general, pero resulta que su impacto en la pérdida y el manejo de peso no proviene solo de la quema de calorías. Los hallazgos científicos recientes revelan que el ejercicio influye positivamente en el equilibrio de bacterias intestinales para favorecer el crecimiento de colonias que previenen el aumento de peso. En estudios de laboratorio realizados en ratones, los mayores niveles de ejercicio se correlacionaban con una reducción de Firmicutes y un aumento de Bacteroidetes. Dicho de otro modo, el ejercicio redujo de manera efectiva la proporción de Firmicutes a Bacteroidetes. Aunque se requieren más investigaciones en humanos, las cuales están en proceso, ya contamos con evidencias convincentes de que lo mismo nos ocurre a nosotros. El ejercicio promueve la diversidad microbiana. En 2014, investigadores de la Universidad College Cork de Irlanda examinaron muestras de sangre y heces para comparar las diferencias entre la diversidad microbiana de jugadores profesionales de rugby y hombres saludables, aunque no atléticos. Algunos de los no atletas estaban en su peso ideal, mientras que otros tenían sobrepeso. Los análisis de sangre aportaban información sobre daño muscular e inflamación, que son signos de cuánto ejercicio habían hecho los individuos recientemente. En términos generales, los 40 atletas que participaron en el estudio exhibían mayor diversidad de microbios que cualquier otro de los hombres. En su artículo publicado en la revista Gut, los investigadores atribuyeron estos resultados al ejercicio extenuante y a la alimentación de los atletas, la cual era más alta en proteína, 22% de calorías de proteínas contra 15 o 16% de calorías de proteína que consumían los no atletas. Otro hallazgo clave fue que además de documentar una mayor diversidad de microbios intestinales en los atletas, los investigadores reportaron que entre los microorganismos encontrados en los jugadores de rugby había una cepa bacteriana ligada a bajos índices de obesidad y trastornos relacionados con la obesidad. La ciencia habla por sí misma. Desde el día en que nacemos, la interacción entre la flora intestinal y nuestra alimentación puede hacernos vulnerables a disfunciones metabólicas y enfermedades neurológicas. Para los médicos, ya no es un misterio por qué los bebés que no son expuestos a una amplia gama de bacterias benéficas, al comienzo de su vida, suelen exhibir a lo largo de su vida un riesgo mucho mayor de obesidad, diabetes y problemas neurológicos que sus semejantes con microbiomas saludables. Estos bebés en riesgo suelen ser los que nacieron por cesárea, fueron alimentados principalmente con fórmula y suelen sufrir infecciones crónicas para las cuales reciben antibióticos. En un estudio particularmente revelador, científicos canadienses descubrieron que los bebés alimentados con fórmula desarrollaban ciertas cepas bacterianas en el intestino que los bebés amamantados no desarrollan sino hasta que empiezan a consumir alimentos sólidos. Dichas cepas no necesariamente son patógenas, pero la exposición temprana a ciertos tipos de bacterias puede no ser benéfica, puesto que el intestino y el sistema inmune del infante siguen en desarrollo, hecho reforzado por investigadores en esta área que coinciden en que ésta
podría ser una razón por la cual los bebés alimentados con fórmula son más susceptibles a trastornos autoinmunes como asma, alergias, eczema y celiaquía, así como obesidad. Dicho lo anterior, hablaré sobre las mujeres que alimentan a sus bebés con fórmula. Para algunas, amamantar no es opción. También hay mujeres que eligen o requieren reducir el tiempo de lactancia. ¿Esto significa que están condenando a sus hijos? Para nada. Aunque sabemos hoy en día que los bebés amamantados tienen un microbioma mucho más diverso y menor riesgo de desarrollar una serie de enfermedades que los bebés alimentados con fórmula, también sabemos que hay mucho que puede hacerse para fomentar el desarrollo de un microbioma saludable en ausencia de la leche materna. Te dará gusto descubrir que el microbioma es muy receptivo a rehabilitarse a través de cambios de hábitos básicos. En el capítulo 8 les daré a las mamás algunas ideas sobre cómo hacerlo. Las inquietudes sobre el uso exagerado de antibióticos en niños no han hecho más que intensificarse ante la epidemia creciente de obesidad infantil. En la actualidad, contamos con evidencia suficiente para culpar en parte al uso de antibióticos por su capacidad de modificar el equilibrio microbiano en el intestino. El doctor Martin Blaser, del Proyecto del Microbioma en la Universidad de Nueva York, ha demostrado también que cuando los ratones jóvenes reciben bajas dosis de antibióticos, similares a las que recibe el ganado, retienen 15% más grasa corporal que los animales no expuestos a esos fármacos. Piénsalo y toma en cuenta lo siguiente. El niño estadounidense promedio recibe 3 tratamientos de antibióticos durante el primer año de vida. Blaser enfatizó estos datos durante su presentación en 2014 en el simposio sobre probióticos realizado en Harvard. En las convincentes palabras de la doctora María Gloria Domínguez Bello, también de la Universidad de Nueva York, y esposa del doctor Blaser, los antibióticos son como un incendio en el bosque. El bebé está formando el bosque, pero si hay un incendio en ese recién creado bosque, el resultado es la extinción. En un estudio aledaño, cuando un estudiante de posgrado del laboratorio del Dr. Blaser alimentó ratones con una dieta alta en grasas y les administró antibióticos, los ratones engordaron. Estos resultados sugieren que hay una sinergia entre los antibióticos y la dieta. Curiosamente, Blaser señala que el uso de antibióticos varía en Estados Unidos y que al observar un mapa salta a la vista un patrón. En los estados en donde los índices de obesidad son mayores, también lo es el uso de antibióticos. Y el sur del país se lleva las palmas por ser la región con más sobrepeso y más antibióticos recetados. Antes de que te abrumen estos datos y quieras cerrar el libro, sobre todo si te sientes identificado, permíteme aclarar algo. Lo que estos novedosos y sorprendentes datos nos comunican es que podemos controlar nuestro metabolismo y a su vez las respuestas inflamatorias y la salud cerebral con solo nutrir nuestro microbioma. Aun si no tuviste la fortuna de nacer por parto natural, o si has tomado antibióticos varias veces, ¿quién no? O has llevado una dieta alta en carbohidratos, te propondré soluciones para revertir los daños causados por estas circunstancias. En las próximas páginas abordaré las estrategias prácticas. Por ahora, fijemos nuestra atención en otro trastorno que está en boca de todos: el trastorno del espectro autista. Finalmente, en el siglo XXI, podemos hallar algunas medidas preventivas para mejorar los tratamientos individualizados para este padecimiento neurológico en algunos pacientes. Aunque sigue habiendo muchas preguntas sobre este enigmático trastorno neurológico, el papel del microbioma intestinal
se va haciendo cada vez más evidente. Como verás más adelante, los hallazgos científicos recientes están sentando las bases para una nueva forma de pensar la medicina.